Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque tenemos un tema que ha estado en boca de todos, especialmente para los fans de las telenovelas turcas y por supuesto, de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí amigos, hoy vamos a hablar de algo que muchos esperaban. Kerem Bürsin ha roto su silencio sobre Hande Erçel. ¿Qué opina de ella ahora? Este es el gran misterio que vamos a desentrañar juntos. Ya saben cómo funciona esto, siempre traemos la información más fresca y los chismes más jugosos, siempre con respeto, por supuesto. Así que si son fanáticos de estos dos talentosos actores, si siguieron su relación de cerca, o si simplemente les gusta estar al día de lo que pasa en el mundo del espectáculo, este vídeo es para ustedes. Y antes de sumergirnos en todos los detalles, les recuerdo una vez más, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle clic a ese botón rojo de suscribir y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. No querrán quedarse fuera de las conversaciones más candentes. La expectativa en torno a la relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel fue, sin exagerar, monumental. Desde que se conocieron en el set de Sen Kalkapm, la química entre ellos era tan palpable, tan magnética, que los fans del programa y de ambos actores simplemente se enamoraron de la idea de verlos juntos, no solo en la ficción, sino también en la vida real. Y para la alegría de muchos, esa fantasía se convirtió en realidad. Tuvimos meses o incluso años de verlos compartir momentos, publicaciones en redes sociales, apariciones públicas donde se notaba su complicidad, su afecto. Sus seguidores se convirtieron en testigos virtuales de su amor, compartiendo cada foto, cada vídeo, cada indicio de su relación. Era como si una parte de la audiencia se sintiera personalmente conectada a ellos, celebrando cada paso que daban juntos. Me robaste el corazón no fue solo un éxito de audiencia en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno internacional. La historia de Eda y Serkan, dos almas destinadas a encontrarse y desencontrarse, cautivó a millones. Y la interpretación de Kerem y Hande no solo fue convincente, sino que parecía emanar de una conexión genuina. Esa chispa que veíamos en pantalla se reflejó en sus vidas, creando una narrativa paralela que muchos adoraron. Las redes sociales se inundaron de teorías, de esperanzas y de la certeza de que efectivamente estábamos presenciando el nacimiento de una pareja de ensueño. Cada viaje juntos, cada comentario cariñoso, cada gesto de apoyo mutuo era analizado y celebrado por una legión de seguidores devotos. Eran la pareja dorada de la televisión turca, un espejo de las aspiraciones románticas de muchos. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las celebridades, las relaciones pueden ser fugaces y, en ocasiones, terminan. Y así fue con Kerem y Hande. La noticia de su separación tomó a muchos por sorpresa, y desde entonces ambos han sido bastante discretos sobre el tema. Hande en particular ha sido muy reservada, enfocada en su carrera y en sus proyectos, mientras que Kerem, si bien ha continuado activo en redes y proyectos, no había abordado directamente su relación pasada con Hande de una manera que permitiera a los fans entender sus sentimientos actuales. Esto ha generado un vacío de información, un silencio que ha sido llenado por especulaciones, rumores y sobre todo, por la sed de sus seguidores de saber qué pasa por la mente de Kerem Bürsin. ¿Cómo ve ahora a Hande Erçel? ¿Guarda resentimiento? ¿Hay un cariño mutuo que perdura? ¿Es posible una reconciliación? Estas son las preguntas que han estado resonando, y hoy, creemos tener algunas respuestas, o al menos, una visión más clara de la perspectiva de Kerem. La ausencia de comentarios directos por parte de Kerem alimentó un sinfín de teorías. ¿Se habían distanciado por completo? ¿Existía una frialdad entre ellos? ¿Había habido alguna confrontación que los hubiera separado de manera irreconciliable? El hermetismo solo servía para intensificar la curiosidad, y en un mundo donde las redes sociales dictan muchas de las narrativas, el silencio de los protagonistas se convierte en el lienzo perfecto para que la imaginación colectiva pinte sus propias historias. Para muchos la ruptura representaba no solo el fin de una pareja querida, sino también el desmoronamiento de una fantasía que habían construido en torno a ellos. Por eso cualquier atisbo de información, cualquier declaración, por mínima que fuera, se convertía en noticia. Recientemente Kerem Bürsin ha estado participando en diversas entrevistas y eventos, y en uno de ellos, se le hizo una pregunta directa, una de esas preguntas que todos esperábamos escuchar. La pregunta, como era de esperar, giró en torno a su relación pasada con Hande Erçel y cómo la veía en el presente.
Y aquí es donde Kerem, con esa honestidad y carisma que lo caracterizan, decidió romper su habitual cautela. No se trató de una confesión explosiva o de un drama sensacionalista, sino de una respuesta madura y reflexiva que creemos, habla mucho de su personalidad y de la forma en que maneja sus relaciones personales. En esta reciente aparición, cuando se le consultó sobre Andercel, Kerem Bürsin no esquivó la pregunta. En lugar de dar una respuesta evasiva o simplemente decir que no quería hablar del tema, Kerem ofreció una perspectiva que ha sido muy bien recibida por muchos. Explicó que si bien las relaciones pueden tener sus altibajos y que las cosas cambian, guarda un profundo respeto y cariño por Hande. Subrayó que ella es una persona talentosa, una profesional excepcional y que independientemente de su pasado romántico, siempre mantendrá un aprecio por la persona que es y por el tiempo que compartieron. Lo que Kerem dejó claro es que no hay rencor ni negatividad en su discurso. No habló de errores ni de culpas, sino más bien de experiencias compartidas y de la importancia de seguir adelante de manera positiva. Hizo hincapié en que a pesar de que ya no estén juntos sentimentalmente, el respeto mutuo y el aprecio por la persona que es Andercel, tanto a nivel personal como profesional, siguen intactos. Para Kerem, es fundamental poder ver a sus exparejas como individuos valiosos, sin importar el desenlace de la relación. Esta es una postura que muchos admiramos, porque demuestra madurez emocional y una capacidad para valorar las conexiones humanas más allá de las expectativas románticas. Kerem no se limitó a una simple afirmación de respeto. Profundizó en la naturaleza de su aprecio, reconociendo el talento innato de Hande, su dedicación a su oficio y la forma en que ha crecido profesionalmente. Al destacar estas cualidades, Kerem no solo elevaba a Hande, sino que también validaba la inteligencia de los fans al elegir a una pareja con tanto potencial. Fue una manera sutil de decir, aunque nuestra historia juntos en el ámbito romántico terminó, mi admiración por su trayectoria y su ser como persona sigue vigente. Esta postura aleja cualquier especulación de rivalidad o de sentimientos negativos, presentando una imagen de dos profesionales que, a pesar de haber compartido una historia de amor, ahora se mueven en esferas distintas pero con un vínculo de respeto mutuo. Además, Kerem mencionó que ambos siguen caminos separados, enfocados en sus respectivas carreras. Esto es algo que ya sabíamos, ya que ambos han estado muy activos en la industria, participando en proyectos muy interesantes y demostrando su talento en diferentes facetas. La mención de Kerem de que ambos siguen sus propios rumbos, pero con un sentimiento de gratitud por lo vivido, sugiere que no hay una intención de reavivar la llama romántica, pero sí un deseo de mantener una relación cordial y respetuosa si sus caminos vuelven a cruzarse profesionalmente, algo que, dada la magnitud de sus carreras, no sería de extrañar. Es importante recordar que la relación entre Kerem Bürsin y Andercel fue una de las más seguidas y comentadas en Turquía y en el mundo. Su química en Senkalkam traspasó la pantalla y conquistó a millones de espectadores. La forma en que compartían su vida en redes sociales, las muestras de afecto y el apoyo mutuo que se daban, crearon una conexión muy especial con su público. Por eso, la separación fue un golpe para muchos de sus fans, que esperaban verlos juntos por mucho tiempo. La intensidad de esa conexión público-privada generó una expectativa difícil de gestionar, y la ruptura, para muchos, fue como el final de una novela que ellos mismos habían vivido a través de las pantallas y los perfiles de sus ídolos. Ahora, con las palabras de Kerem, podemos empezar a sanar esas heridas de fans. Su respuesta no es una de esas que busca crear polémica, sino que transmite paz y madurez. Ha sido honesto al decir que el cariño y el respeto siguen ahí, pero también ha sido claro al indicar que son dos personas que ahora están enfocadas en sus propios proyectos y en sus vidas individuales. No hay un nos extrañamos explícito, pero sí un guardo un buen recuerdo y te deseo lo mejor. Esta sutileza es lo que a menudo se aprecia en las declaraciones públicas de personalidades que han pasado por rupturas mediáticas. No se trata de pretender que todo sigue igual, sino de reconocer la evolución y el crecimiento. Esta forma de abordar la pregunta por parte de Kerem Bürsin resalta su crecimiento personal y profesional. Demuestra que ha aprendido a manejar la atención mediática y a expresar sus sentimientos de una manera constructiva. En lugar de entrar en detalles íntimos o dar pie a especulaciones malintencionadas, optó por una respuesta elegante y respetuosa, que pone en valor la persona y la profesionalidad de Andercel. Fue una declaración que, en lugar de generar más chismes, invitaba a la reflexión sobre la importancia de las relaciones humanas y el respeto mutuo, Inc. Luso después de que el capítulo romántico se haya cerrado.
En un mundo a menudo saturado de escándalos, esta clase de declaraciones son un soplo de aire fresco, demostrando que es posible navegar las aguas turbulentas de la fama con dignidad. Los fans han reaccionado de manera muy positiva a estas declaraciones. Muchos han elogiado a Kerem por su madurez y por la forma en que ha manejado la situación. Han destacado que es un ejemplo de cómo afrontar las rupturas con dignidad y respeto, algo que no siempre se ve en el mundo del espectáculo. Algunos incluso han expresado su esperanza de que en el futuro puedan volver a trabajar juntos en algún proyecto, dada la química que demostraron, pero esta vez desde una perspectiva puramente profesional. La gratitud expresada por los fans hacia Kerem por su honestidad y respeto subraya la conexión emocional que tienen con él y su deseo de verlo feliz y en paz, tanto en su vida personal como profesional. Es fascinante ver cómo una relación que generó tanta euforia pueda evolucionar hacia un respeto mutuo después de su fin. Las palabras de Kerem nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones, sobre cómo evolucionamos como personas y cómo, a pesar de los finales, siempre podemos encontrar un espacio para el aprecio y el respeto. Su mensaje es un recordatorio de que aunque el amor romántico pueda terminar, el cariño y la admiración por una persona pueden perdurar si la base fue sólida. Esta perspectiva nos enseña que las rupturas no tienen por qué ser eventos cataclísmicos, sino que pueden ser catalizadores de crecimiento personal y de una apreciación más profunda de las personas que han formado parte de nuestro camino, sin importar la naturaleza de esa relación. En resumen, lo que Kerem Bürsin ha expresado sobre Hande Erçel es que aunque su relación romántica haya llegado a su fin, mantiene un profundo respeto y aprecio por ella como persona y como profesional. No hay resentimiento, sino más bien un reconocimiento de los buenos momentos compartidos y un deseo de que ambos sigan prosperando en sus respectivas carreras. Es una respuesta madura, honesta y llena de dignidad, que seguramente ha traído tranquilidad a muchos de sus seguidores. La forma en que Kerem ha articulado sus sentimientos demuestra una comprensión clara de la importancia de mantener el respeto, incluso cuando los caminos sentimentales se separan. Es un mensaje que trasciende el ámbito del espectáculo, ofreciendo una lección valiosa sobre cómo gestionar las relaciones humanas en general. Y hasta aquí, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya parecido tan intrigante e informativo como a mí. Hemos desentrañado, en la medida de lo posible, la opinión actual de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel, y creo que todos podemos coincidir en que sus palabras han sido un bálsamo de madurez y respeto. Nos muestra que incluso después de relaciones intensas y seguidas de cerca por el público, es posible mantener una postura elegante y positiva. La manera en que Kerem ha abordado este tema sensible es un reflejo de su evolución como figura pública y como individuo. No ha buscado alimentar polémicas, sino ofrecer una visión de armonía y crecimiento, un mensaje que resuena con fuerza en una era donde la atención mediática puede ser tan implacable. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí, por dedicar su tiempo a ver este vídeo y por ser parte de nuestra comunidad. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles la mejor información y las noticias más interesantes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Kerem? ¿Creen que es importante mantener el respeto con las exparejas? Dejen sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y crear esta conversación con ustedes. Cada comentario, cada debate que surge a raíz de nuestros vídeos, enriquece aún más nuestra comunidad. Y si este vídeo les ha gustado, si les pareció interesante y entretenido, por favor, no olviden darle un buen asterisco me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo. También, si creen que a alguien más le gustaría ver esto, asterisco compartan el vídeo en sus redes sociales. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, la invitación está hecha, asterisco suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de lo que tenemos preparado. Activen esa campanita. Gracias de nuevo por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.